Bienvenidos a Mundo 2020, su programa de Cuba Visión Internacional. Soy Julio César Mejías, les saludo desde La Habana, Cuba. El 15 de mayo de 1948 se produjo uno de los hechos más deleznables en la historia de la humanidad, cuyas consecuencias las sigue sufriendo un pueblo entero hasta la actualidad. Ese día las fuerzas judío-sionistas del Estado de Israel, proclamado exactamente el día anterior, bombardearon y sacaron a mano armada de sus casas, tierras y propiedades a la población palestina, que resultó confinada a la actual Franja de Gaza y a la región de Cisjordania. Esta barbarie sionista, esta acción de limpieza étnica que prosigue hasta hoy, es recordada por el pueblo palestino como la Nakba, término árabe que significa la catástrofe. Hoy en Mundo 2020 nos vamos hasta Medio Oriente para desde allí conocer más sobre la resistencia palestina ante el agresor Israel, de la mano de nuestro colega Yodeni Mazo, corresponsal jefe de Prensa Latina en Beirut. Un placer, Mejía. Saludos para todos los amigos televidentes de Mundo 2020 y todos los que siguen las señales informativas de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Agradecemos siempre la oportunidad del diálogo con los colegas de quien fuese nuestra primera casa profesional, la televisión cubana. Desde uno de los estudios principales del canal panárabe Al Mayadín, en su sede central aquí en Beirut, Líbano, establecemos esta comunicación para acercarnos a la causa palestina. En este mes de mayo se cumplen 75 años del desplazamiento forzado de los palestinos, conocido como la Nakba, que vio a más de la mitad de esa población convertida en refugiados. Tal suceso constituye uno de los genocidios más grandes de la humanidad y hoy el pueblo palestino lucha por su independencia, su soberanía y sus derechos frente a una entidad ocupante y criminal. Como la lucha de los palestinos es una causa internacional, estaremos dialogando con el comunicador popular, militante político del Movimiento Amplio de Izquierda Rosario, Lisandro Brusco. Para Lisandro, la bienvenida, quien desde la tierra natal del Che nos comentará sobre su experiencia en Cisjordania, los territorios ocupados del 48, sobre todo sobre la necesidad de defender los derechos y la libertad de los palestinos. Te doy la bienvenida, Lisandro, gracias por la deferencia. ¿Cómo ocurre primeramente su acercamiento con la causa palestina y por qué? En primer lugar, mandar un saludo grande desde la ciudad natal del comandante Che Guevara, de Rosario, Argentina, sobre todo al pueblo cubano, a su revolución y a los pueblos oprimidos del mundo que hoy en día luchan, justamente como el pueblo palestino. Y en ese sentido, mi historia de militancia y de activismo político y social estuvo vinculado desde siempre por derechos humanos en Argentina, en el mundo, y como militante internacionalista, como era el propio Che Guevara, uno se vinculó a la lucha del pueblo palestino, porque nos parece que para construir otro tipo de mundo, una sociedad distinta, antagónica a los valores que impone hoy el capitalismo a escala global, es necesario hacer la revolución en todos los territorios, como tanto la revolución cubana, la revolución sandinista y distintas revoluciones que se dieron en nuestro territorio, Latinoamérica y en el Caribe. Es necesario expandir esa lucha y que sea continental y mundial. Uno se fue involucrando a la causa del pueblo palestino como una lucha por los derechos humanos internacionales, pero también como una lucha por la emancipación de la humanidad. Lo decíamos en la presentación, durante todo este mes de mayo se cumplen 75 años de la Nakba, ese desplazamiento forzado contra la población palestina. ¿Cómo usted catalogaría este suceso? ¿Qué impacto tuvo para la población palestina y cuántas de sus huellas están presentes hoy en este pueblo que está dispersado por todo el mundo? Sí, las consecuencias son varias. En un primer lugar,
la Nakba o la catástrofe palestina en este momento histórico en particular, aquel 15 de mayo de 1948, fue el desenlace de una avanzada del sionismo en territorio palestino y fue la culminación de esa primer iniciativa que tuvo el sionismo, ese sueño sionista que tuvo de construir un Estado judío en territorio palestino. Y la Nakba, manifestada a través de, como vos señalabas, de la expulsión de casi 1 millón de palestinas y palestinos, la matanza de 12.000 palestinos y palestinas y la destrucción de más de 600 poblados en territorios palestinos, fue lo que se denominó la Nakba. Pero nosotros decimos que todavía la Nakba continúa, de la misma manera que la masacre sobre el pueblo palestino comenzó cuando se ideó este plan sionista a fines del siglo XIX, ¿sí? Y que se puso en marcha no solamente con el mandato, con la colonización británica en Palestina, sino que también antes, durante el sultanato otomano. Hoy todavía la Nakba y la catástrofe sobre el pueblo palestino continúa. Hoy se manifiesta en 6 millones de palestinas y palestinos en la diáspora, en palestinos que viven en campos de refugiados, ¿sí? en el propio terreno palestino, ¿sí? Y también se manifiesta en los constantes ataques que sufre la población palestina en lo que se denomina la Franja de Gaza, esta cárcel a cielo abierto más grande del mundo, en donde 2 millones de palestinos permanentemente son asediados, no solamente a través de los ataques por parte de la ocupación sionista, sino también a través de lo que es el bloqueo económico, ¿sí? De la contaminación de sus aguas, del impedimento de poder trabajar y de tener una salud digna para el pueblo palestino. Por eso nosotros decimos que la Nakba continúa, ¿sí? Que si bien se manifestó en una fecha en particular, no podemos ni sacarle la historia, la prehistoria a ese momento, ¿sí? Que fue el inicio de la colonización sionista en Palestina, ni tampoco sacarle la historia reciente y todo lo que viene sucediendo desde 1948, ¿sí? hasta nuestros días en el territorio ocupado. Es una continuidad de una limpieza étnica, de una masacre y de una idea de exterminar al pueblo palestino para realmente constituir un Estado que es el Estado sionista, que es realmente lo que hoy también existe. Lo decíamos, Lisandro, en la presentación, usted tuvo la oportunidad de estar en Cisjordania, también en los territorios ocupados del 48. ¿Cuánto marcó esa etapa de usted en estos territorios palestinos y por qué podemos considerar o por qué se considera la causa palestina como la causa del mundo árabe que trasciende también otros continentes? Sí, pudimos estar porque, bueno, fuimos 2 compañeros, fui yo y fue Sol Morel, una compañera también de la Radio Popular Che Guevara acá de la ciudad de Rosario, para hacer justamente un trabajo de contrainformación, de guerrilla comunicacional, para romper el cerco mediático que existe hoy a la hora de poder visibilizar lo que pasa en territorio ocupado. Y obviamente todo lo que uno puede ver por algunos medios o charlar con compañeras y compañeros palestinos, cuando uno está en territorio, la verdad que ahí se da cuenta de la magnitud de lo que significa la ocupación para los palestinos y palestinas en la vida cotidiana, ¿sí? Como decía antes, la Nakba todavía continúa y se expresa a partir de diferentes situaciones, como por ejemplo fueron los nefastos, digo nefastos porque fueron distintos, que se conoció como el Acuerdo de Oslo, que empezó en Madrid en 1991, estos acuerdos que se pensaron a gestar entre lo que se constituyó como Autoridad Palestina y la ocupación sionista, que comenzó en el 91 y pasó por Oslo y terminó en aquella famosa foto entre Yasser Arafat, Clinton, Rabin, todos esos actores que componían los acuerdos de Oslo, ¿sí? El desenlace de eso fue a su vez la partición aún más de Palestina. Y en el caso nuestro, que estuvimos en Cisjordania,
esa partición que la hicieron se manifiesta en lo que hoy se conoce como zona A, como zona B y zona C, en donde Cisjordania hoy está dividida en estas tres áreas, una zona A que es administrada civilmente y en seguridad por la Autoridad Palestina, una zona B que es administrada civilmente por la Autoridad Palestina, pero militarmente por la ocupación sionista, y una zona C, la mayor parte de Cisjordania, administrada civilmente y militarmente por la ocupación sionista. Esa expresión, que esa compleja partición, hoy Cisjordania, nosotros decimos que es como un queso gruyere, es una zona totalmente fragmentada en donde los palestinos no pueden recorrer tranquilamente de una ciudad a otra sin pasar a través de un checkpoint de estos puestos de control sionistas de la ocupación, ¿sí? En donde, por ejemplo, en la zona C, en donde es administrada civilmente por la autoridad sionista, no pueden construir una casa o no pueden remodelar una casa, porque si lo hacen sin la autorización de la ocupación, esa casa es demolida. Eso pasa cotidianamente. Quizás no se ve, quizás uno de los medios de comunicación suele acceder cuando hay un bombardeo o un ataque a la Franja de Gaza, pero la vida cotidiana del trabajador palestino, de la trabajadora palestina, es terrible, ¿sí? Es una violación sistemática de los derechos humanos más básicos: el acceso a la vivienda, el acceso al agua potable, el acceso al trabajo, que son violentados por una ocupación que lleva, como decimos, 75 años de manera formal, ¿sí? Pero que viene planeada y planificada de hace más tiempo. ¿Y por qué, como me decías, es importante para la comunidad internacional? ¿Sí? En realidad es importante porque es un territorio estratégico, ¿sí? Palestina está anclada en Medio Oriente, ¿sí? En una zona en donde la circulación de la mercancía para el mundo entero es importante, ¿sí? Por eso vemos también la necesidad de desestabilizar los gobiernos como el de Siria, como el de Irán, ¿sí? En esos territorios. Entonces, eso es importante, y es importante para Occidente, en este caso para el hegemón de turno, que es Estados Unidos, tener un enclave que controle la región. Israel hoy cumple esa función, ¿sí? Es un aeropuerto, es una base militar del imperialismo en Medio Oriente, en donde justamente juega a favor de los intereses de Estados Unidos. Y es importante para la lucha de los pueblos a nivel mundial, porque la liberación de Palestina supondría una nueva liberación de un pueblo y también un golpe fuerte a lo que es el imperialismo yanqui en la región. En ese sentido, hay que hacer un llamado justamente a los pueblos, porque son los pueblos los que llevarán esa lucha a cabo, y no los gobiernos, que hoy hay muchos gobiernos de la región, como el gobierno de Jordania, como los gobiernos de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, que tienen acuerdos y llevan a la normalización del Estado de Israel. Eso hay que hacer un llamado de atención y hay que seguir con mucha atención la opinión y la movilización de los pueblos contra el ente de ocupación. Muchas gracias por estas consideraciones, Lisandro. Te propongo hacer un alto en nuestro diálogo, regresar la comunicación a La Habana y a la vuelta seguimos dialogando en Mundo 2020 sobre la causa palestina. Continuamos con Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional. Para nadie es un secreto que Estados Unidos es el principal valedor del Estado de Israel y sus continuas agresiones contra naciones como Siria, Líbano y el propio pueblo palestino confinado a la estrecha Franja de Gaza y en la sitiada y ocupada Cisjordania. Resulta en extremo doloroso que una parte de la comunidad internacional prácticamente permanece impasible ante los horrores que vive el pueblo palestino, horrores ocultados o tergiversados por los grandes medios de Occidente. Por citarles un ejemplo, coincidiendo con el 75 aniversario de la Nakba, la formación política española Izquierda Unida realizó una marcha en Madrid en solidaridad
y apoyo a la causa palestina. La mayoría de los medios ni se dio por enterado y uno de los pocos que lo hizo, la agencia Europa Press, malintencionadamente entrecomilló la legítima resistencia de ese pueblo árabe. Lo van a ver en sus pantallas. Izquierda Unida apoya la legítima resistencia palestina ante el aumento de la represión en Israel. Siga con nosotros en Mundo 2020, pues ya volvemos con nuestro colega Yodeni Mazó y su invitado desde Beirut, Líbano. Retomamos el diálogo en Mundo 2020 con Lisandro Brusco, quien es comunicador popular, integrante de la Radio Popular Che Guevara. Antes de irnos a establecer una comunicación con La Habana, habíamos estado comentando sobre la experiencia de Lisandro en Cisjordania y en los territorios ocupados del 48. ¿Cuánto marcó, Lisandro, esta estancia en estos territorios y sobre todo ese compromiso después de estar ahí, de seguir defendiendo la causa palestina? Sí, es la verdad que el compromiso de la Radio Popular Che Guevara y en particular el nuestro al viajar al territorio ocupado, al territorio palestino, obviamente, como señalaba, estando en territorio a uno lo marca mucho. Y en ese sentido también, para reivindicar lo que hoy expresa el pueblo palestino, porque estamos hablando de la Nakba, ¿sí? Que son hace 75 años que viene padeciendo el pueblo palestino de una ocupación, pero de la misma manera que esa ocupación se hizo cada vez más criminal, más sanguinaria, más perversa, también el pueblo palestino ha crecido en resistencia y en lucha. Y uno con lo que se encontró visitando ciudades como Nablus, como Jenin, en los campos de refugiados, en donde habitan las palestinas y los palestinos hace 73 años, ¿sí? Encontramos el germen de un grado de organización y de resistencia consciente que da la esperanza, la próxima esperanza de poder derrotar a la ocupación sionista. Ellos se manifiestan como luchadores por la libertad. Desde el inicio de la ocupación expresan y desean expresar eso también hacia la comunidad internacional. No quieren el rol de la víctima, ellos son y se reivindican luchadores por la libertad y en ese camino van, ¿sí? Porque la inmoralidad que expresa la ocupación sionista, la inmoralidad que expresa el Estado de Israel va a tener un día de fin, de luto. Y ese fin se lo va a dar la propia lucha del pueblo palestino y también la lucha de los pueblos del mundo. A medida que nos liberemos del colonialismo, del imperialismo en nuestros territorios, en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, el pueblo palestino va a estar agradecido, ¿sí? Porque son los mismos gobiernos de nuestros continentes los que hacen acuerdos comerciales, económicos y militares con el ente genocida de Israel. Es una de las formas para poder luchar codo a codo con el pueblo palestino, liberarnos del imperialismo y del colonialismo en nuestros propios territorios. Usted mencionaba algo a continuación y es sobre todo la posición de la comunidad internacional. En medio de esa impunidad de Naciones Unidas, también de organismos de derechos humanos y organismos internacionales, Israel continúa el asalto, el allanamiento, los atropellos contra la población palestina. ¿Cómo tratan los medios esta causa palestina y sobre todo los movimientos de solidaridad en qué deben hacer más énfasis para seguir fortaleciendo esta causa a nivel internacional y sumar cada día tanto a palestinos como al resto del mundo? En primer lugar, tenemos que señalar esto. La propia creación del Estado de Israel, de este ente de ocupación, fue a partir, ¿sí?, de los acuerdos de las potencias hegemónicas en términos mundiales en Naciones Unidas. O sea, la resolución 181, que es la resolución de la partición de Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado judío, fue producto de las negociaciones de los acuerdos de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, con el sionismo a escala mundial. El rol de la comunidad internacional siempre desde su inicio ha jugado a favor del sionismo y todavía lo hace.
hay que seguir dando batalla y yendo a Naciones Unidas a reclamar los legítimos derechos del pueblo palestino. Pero está claro que la resolución definitiva para la liberación del pueblo palestino no se va a dar en el marco de esa comunidad internacional hegemonizada por las potencias a escala global. ¿Sí? Justamente el rol que tenemos, el activismo anticapitalista y antiimperialista a escala global, es justamente visibilizar lo que está sucediendo en Palestina, como también lo hizo esa lucha heroica internacionalista que denunció los crímenes del nazismo en la época previa y durante la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que se denunció las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en lo que fue la Sudáfrica del apartheid, hoy también tenemos el deber, los militantes internacionalistas y la comunidad internacional que lucha por otro tipo de sociedad, denunciar los crímenes que viene llevando a cabo el ente genocida. Y el rol que tenemos en los colectivos organizados es deslegitimar la legitimidad que tiene el ente de Israel. Y una de las formas es justamente el boicot y la desinversión. Exigir a nuestros gobiernos, muchos de ellos que se consideran progresistas, como en el caso de mi país, el argentino, que lleva acuerdos con el ente genocida de Israel de manera sistemática y más allá de los gobiernos de manera histórica. Hoy, por ejemplo, estamos denunciando a la compañía Mekorot, es una compañía de agua israelí, que es la compañía que le saca el agua a los palestinos de territorio cisjordano para dársela a los colonos y a los asentamientos que existe hoy en la Palestina ocupada. Y esa empresa Mekorot está haciendo hoy acuerdos con el gobierno argentino y está invirtiendo en nuestro territorio, en donde el agua es un recurso vital para poder llevarse el agua aquí también de Argentina. En ese sentido tenemos que denunciar, quizás no tenemos que ser políticamente incorrectos, y bueno, si es un gobierno que se dice progresista, decirle esto no lo puede hacer un gobierno progresista. Tenemos que levantar la voz porque esa es la solidaridad con la cual tenemos que tener con el pueblo palestino. Y a escala internacional hay que repetir esta campaña, ¿sí? De poder deslegitimar al gobierno y al Estado israelí. Y por otro lado, apoyar a la resistencia palestina. Hoy hay centenares de jóvenes que se organizan en las ciudades más importantes de Cisjordania y también en la Palestina del 48, que se organizan y enfrentan a los colonos y enfrentan a estos asentamientos irregulares que hoy ocupan Cisjordania. Asentamientos ilegales para el derecho internacional, ¿sí? Que hoy ocupan el territorio que tendría que ser un territorio palestino aún para la ley internacional y de Naciones Unidas. Y esa juventud que se organiza y que combate contra un ejército armado de manera brutal, igual lo enfrenta. Nosotros tenemos que dar ese apoyo a esa resistencia, porque es la misma resistencia y tiene los mismos valores y atributos que tenían en los 70, en los 60, las guerrillas que comandaba el comandante Che Guevara, como también la Revolución Cubana. En ese sentido, es importante dar esa solidaridad y no sentirse ajenos o hacer como hace Occidente y Europa, que criminaliza la legítima defensa, el legítimo derecho que tiene el pueblo palestino, que es a defenderse mediante las herramientas que sean necesarias contra una ocupación, porque es un derecho legítimo que tienen los pueblos. ¿Cuánto puede ese sentimiento patrio del retorno sanar la herida de años de desalojo, de años de desplazamiento para todos aquellos palestinos que están hoy fuera de su tierra de Palestina? ¿Cuánto puede sanar ese sentimiento patrio, el retorno, para disfrutar de esa soberanía, de esa paz y de esa tranquilidad en la tierra palestina? Y realmente sanará en un 100% cuando los palestinos y las palestinas puedan retornar a su territorio, que es un anhelo que lo tienen desde 1948 y quizás algunos antes, ¿sí? Que se manifiesta y se ve a través de los palestinos y las palestinas que fueron expulsados de su territorio y de sus casas, ¿sí? Que uno ve las imágenes que se llevan
la llave de la Nakba, se llevaban la llave de su casa, porque deseaban y anhelaban retornar a ese territorio, a ese hogar que habían construido milenariamente. En ese sentido, van a sanar, ¿sí? Y van a sanar no solamente porque volverán a su tierra, sino que también porque tendrán el legítimo derecho de poder construir su patria a su forma y a su manera, no a los patrones que muchas veces desde Occidente decimos que tienen que ser los patrones correctos, los patrones de la democracia, los patrones del sistema jurídico, del sistema de gobierno, ¿sí? Esa idea de Occidente de criticar y de criticar con los anteojos de Occidente, en donde la realidad palestina es totalmente distinta. Ellos van a poder construir y sanar a partir de eso, de su retorno y de su liberación, ¿sí? No solamente con el retorno de los 6 millones de palestinos y palestinas de la diáspora, sino también cuando se vaya esta ocupación, ¿sí? Cuando los colonos que han ocupado el territorio palestino vuelvan a sus países de origen, ¿sí? Ahí sí va a poder sanar y poder ser libre en el sentido de elegir y de tener soberanía política, soberanía económica, ¿sí? Soberanía alimentaria, que puedan elegir qué tipo de sociedad van a construir desde lo más mínimo, ¿sí? De las comunidades más mínimas también hasta qué sistema de gobierno. Gracias, Lisandro, por esta deferencia y esta posibilidad de dialogar con nosotros. Las alianzas de nuestros medios de comunicación y los amigos de la solidaridad en el mundo a favor de la causa palestina es un valor imprescindible en esta lucha por la dignidad de un pueblo. Aprovecho para ratificarle, Lisandro, que con gusto lo esperaremos a finales de mes acá en Beirut, pues será un placer también para tener un encuentro físico después de este intercambio virtual. Le comento a los televidentes que el Líbano será sede a fines de estas semanas de 2 eventos en favor de la resistencia y la solidaridad con Palestina. Estén atentos a las repercusiones de los mismos. Al equipo de Mundo 2020 reiteramos la gratitud por la oportunidad. A nuestros colegas de Cuba Visión Internacional estrechamos el abrazo en la distancia y devuelvo la señal a estudios con Julio César Mejías. Gracias, Lisandro. Gracias, colegas. Desde acá les deseamos éxitos por tierras libanesas. Hasta aquí nuestra emisión de hoy dedicada a la causa palestina. Soy Julio César Mejías. Los invito a nuestra próxima entrega de Mundo 2020 aquí en Cuba Visión Internacional.